Buenos días. Buenos días, profesor Juan ¿Cómo están? Ignacio. Ay, no. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Después de las fiestas patrias, ¿cómo no vamos a estar bien? ¿Descansaron? Sí. ¿Cierto? ¿Están con ánimo? Sí. Pero tienen que tener más ánimo que yo. No puede ser que el profesor tenga más ánimo que los alumnos. ¿Tienen ánimo? Sí. Muy bien. Ok. Vamos a ver así. Bien. En la clase de hoy, que hoy es martes 26 de septiembre, vamos a aprender cosas, ¿ya? Como todas las clases de matemáticas en el quinto básico. Vamos repasando algunas cositas que hemos visto en las clases anteriores y vamos a tener que refrescar un poquito la memoria. Sé que venimos de un fin de semana largo, en que a veces los contenidos a nosotros se nos olvidan, y hay que retomarlos, porque prontamente vamos a tener las evaluaciones. Entonces, vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con estadística, ¿ya? Algunos elementos básicos. Vamos a desarrollar un trabajo, les voy a presentar un desafío, así que espero que tengamos una excelente clase. El objetivo para hoy es leer e interpretar tablas y gráficos de barra, ¿cierto? Son conceptos que ya nosotros estamos manejando, ya lo hemos ido incorporando clase a clase, ya sabemos lo que es una encuesta, lo que es una tabla de conteo, ya, o una tabla de frecuencia. También sabemos lo que es un gráfico de barra, ya existen otros tipos de gráficos que los vamos a ir revisando, y también, y una de las cosas más importantes, que es interpretar gráficos, ¿ya? Entonces, la meta es esa para hoy, leer e interpretar tablas y gráficos de barra. Esa es la meta para hoy, y en lo posible debemos conseguir ese objetivo, ¿ya? Así que vamos a ir con la clase. Yo les voy a presentar un PowerPoint, vamos a ver algunos videos, así que espero que nos acompañen y que sea una cosa amena, ¿ya? Que sea una cosa entretenida. Bien, analizar tablas y gráficos, eso es lo que vamos a ver hoy día como contenido. Entonces, yo voy a empezar haciendo la siguiente pregunta, como para ir recordando. ¿Qué son las tablas de datos o tablas de frecuencia? Vamos a partir por ahí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es una tabla de gráfico? ¿Qué es una tabla de conteo? ¿O una tabla de frecuencia le llaman alguna vez, Alejandro? ¿Es un método para organizar? ¿Ya? ¿Qué cosa? Si hiciste una encuesta, ahí lo organizas entre sí o no, o las cosas que tú encontraste. Bien. ¿Alguien quiere agregar, sumarse a esa respuesta y agregar algo más? ¿No? ¿Está correcta la compañera? Sí. Bien, claro. Es un método que se utiliza a través de una encuesta que permite precisamente organizar los datos. ¿Y los gráficos? ¿Qué son los gráficos? Joaquín. Es como donde lo que me ha gustado y lo que no. ¿Cómo hago así? ¿Perdón, cómo? Lo que me ha gustado, lo menos gustado y lo que no me ha gustado. Ya, pero ¿cómo? Porque tú me estás diciendo el contenido del gráfico, pero ¿qué es un gráfico? Son Frederick. ¿Perdón? votaciones. Votaciones. Tibio. Es como una gráfica donde ponen Una los gráfica. resultados de otras personas que se han encuestado para hacer algo. Como por ejemplo, ¿qué pastel le gusta más a el helado? Claro. ¿Sí? Se acerca bastante. ¿Miguel, quiero hablar? Para ver si Te ayudamos, diga. Calma, sí. Aquí no hay ningún apuro. Yo comento que lo gráfico es una gráfica, o sea, es una representación que muestra los resultados de una encuesta, ¿ya? Por ejemplo, él puso el caso de una votación. Claro, bien. Sí, hay algunas cosas que hay que afinar, pero ojalá que salgamos de esas dudas a partir de ahora, ¿ya? Bien. El objetivo de la clase, como se nos plantea, de interpretar tablas y gráficos de barra, ¿ya? Primero, la gran pregunta. Vamos a revisar todo el proceso completo de
de lo que es trabajar con estadística, y uno siempre va a partir utilizando un instrumento. Y por lo general ese instrumento es una encuesta. ¿Ya? Dice aquí, ¿qué es una encuesta? La respuesta sería que es un método en que se busca recoger datos mediante la utilización de algún instrumento. Podría ser algunos cuestionarios, ¿ya? En fin. O sea, esta definición se acerca mucho a lo que Alejandra dijo, ¿ya? Que es un método. Ya cuando hablamos de método, se acerca mucho a lo que es la ciencia. Entonces, tiene que ver con que cumple algunos pasos rigurosos para poder llegar a un producto. ¿Ya? ¿Pero ustedes conocen alguna encuesta? ¿Han sido encuestados alguna vez? Sí. Ya. ¿Alguien me podría contar alguna experiencia? ¿Matías? Sabor de helado. Por sabor de ¿Le helado. preguntaron por? Por sabor de helado. Ya, ¿y usted qué respondió? ¿Le dieron alguna alternativa? Sí. ¿O fue una respuesta libre? No, no es alternativa. Le dieron alternativa. Bien, ¿qué alternativa? Sabor de frutilla, chocolate, vainilla o manzana. Ah, ¿lo quiere todo? No, pues Ah. eso son las que Bien. quiero. La dama primero. Mire, sobre la línea Transantiago. Igual, el año pasado nosotros hicimos estudios, ¿cierto? Bien, que de hecho es el que vamos a trabajar hoy día. ¿Luis? El censo, muy bien. El censo, ¿cierto? Bueno, el censo es un cuestionario que contiene muchas preguntas, ¿cierto? ¿Censaron en su casa ustedes? ¿Cierto? Perfecto, muy bien. Muy bien. Sí, profe, yo lo vi. Sí, yo participé del censo. Profe, yo también lo vi. Fui supervisor, ¿ya? Bien. Volvamos a la clase. Yo les voy a mostrar un video, ¿ya? Que hay una niña que nos va a mostrar, no dura más de 2 minutos, que nos va a mostrar cómo se analizan los datos, para qué nos sirven, cómo se utilizan, ¿ya? Todo un compendio, o sea, es un conjunto de cosas que nos va a mostrar a grandes rasgos todo este proceso que tiene que ver con la estadística, ¿ya? Pero lo lleva a una situación de vida, ¿ya? Es el siguiente. ¿Sabías que la estadística es una ciencia que se encarga de ordenar, analizar, interpretar datos numéricos y nos ayuda a tomar decisiones? Utilizamos la estadística en muchas ocasiones, como por ejemplo, conformar grupos de alimentos en la tienda, clasificar la basura en sus respectivas canetas. La estadística nos ayuda a organizar estos datos para entenderlos de una manera más fácil. Esto se conoce como la interpretación de datos. Interpretación de datos. Tabla de datos. Todos los días estamos recolectando información. Para organizarla utilizamos la tabla de datos. Observa este ejemplo. Doña María recolectó información en su cuaderno de ventas acerca de la cantidad de helados que vendió los días jueves, viernes y sábado. Luego organizó la información en la siguiente tabla. Aquí escribió los días de la semana. Aquí escribió los helados que vendió cada día. Los datos de la tabla que organizó Doña María se pueden representar en una gráfica de barras. En la línea vertical se escribe el número de helados. En la línea horizontal ubicamos los días. La altura de las barras indica el número de helados que se vendió por día. Observa. Finalmente, podemos decir que el jueves fue el día que más se vendió y el sábado el día que menos se vendió. Bien. Yo creo que aquí aclara bastante y como que nos recuerda ciertas cositas que hemos visto en el pasado. Si se fijaron, esta niña
somete la estadística a una situación de vida, ¿cierto? ¿Cuál es esa situación de vida que nosotros observamos dentro del video? ¿Cuál es la situación en que la niña ocupó la estadística? ¿El helado? Es la venta de helado, ¿cierto? Bien. Si esta niña, nosotros nos fijamos que lo utilizó en esa situación, ¿para qué? ¿Qué podemos creer nosotros? ¿Para qué la niña lo utilizó? ¿En qué le ayudó? ¿Para qué le sirvió? ¿Margot? Para obtener información. Para obtener información. ¿Y qué hago con esa información? ¿Qué hizo la niña con esa información? Luis. Eso que una buena doña María había vendido los helados y ella pudo observar cuántos helados vendió durante todos esos 3 días. Ya. Durante el día que se nació un poco jueves, cuando más fueron cayendo. Claro, ¿y por qué vendió más helado el día jueves? ¿Cómo se dio cuenta la niña? ¿Laura? ¿Cómo se dio cuenta la niña? ¿Vania? ¿Cómo se dio cuenta la niña que el día jueves fue el día que hubo o existió más venta de helado? Hizo un gráfico. Hizo un gráfico. ¿Y qué es lo que hace el gráfico? Es mostrar de manera gráfica, de manera visual, ¿cierto? La información. Entonces, esa imagen, la niña concluyó que con tan solamente el hecho de mirar ese gráfico se dio cuenta que el día jueves era el día de mayor venta. ¿Se dan cuenta que la estadística sirve? Miren, la estadística y todo este proceso, el proceso que nosotros estamos realizando es bien básico. Existen estudios que son mucho más complejos, más difíciles de realizar, con un universo de estudios muchísimo más amplio, ¿ya? Pero tienen un propósito. Y ese propósito y ese objetivo o meta, tiene que ver con que después, cuando se realiza la interpretación de ese estudio, se tienen que tomar decisiones. Recién me nombraron y ellos dijeron que yo había participado del censo porque de hecho yo como empleado público tuve que ir a ejercer esa función. Ese hecho de hacer el censo en nuestro país lleva a que el país y el gobierno, a través de ese estudio, pueda tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, los asuntos de vivienda, los asuntos de educación, saber cuántas personas somos, ¿cierto? Implementar hospitales, porque muchas veces hay que implementar, el país tiene que implementar o crear, construir hospitales según la cantidad de habitantes. Entonces, ¿cómo el gobierno o las instituciones saben o obtienen información para poder tomar esas decisiones? A través de los estudios, ¿cierto? Para eso sirve. Lo que hizo la niña fue bastante básico. Lo que nosotros hacemos es muy básico. ¿Es así o no? ¿Cierto? Pero fíjense que es tremendamente elemental hacer un trabajo como ese. Bien. Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto rápidamente. Vamos tratando de recordar, así que espero que ustedes participen. Organizar datos. ¿Ya? Ya más o menos entendemos lo que es una encuesta, que es un instrumento que a nosotros nos va a ayudar a levantar información. Cuando ya tengo esa información, ya recogí esa información, que de hecho ustedes lo hicieron a través de las líneas del Transantiago, fueron a consultar a sus compañeros qué línea de Transantiago utilizan para poder llegar hasta este colegio. Nosotros todos los años en este colegio realizamos ese estudio y tratamos de ir comparando año a año las cifras que nosotros hemos recogido y hemos elaborado interpretaciones. Y eso ha quedado dentro del banco de materiales de matemáticas, que de hecho todos los años lo hemos ido ocupando y este año no ha sido la excepción. Bien, organizar datos. Una vez que nosotros levantamos los datos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo dice ahí? Organizar, ¿cierto? Y cuando lo organizamos, una vez que nosotros ya realizamos la encuesta, permiso Catalina, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo organizamos? A través de una tabla de conteo, ¿cierto? De conteo. Bien, dice aquí, cuando aplicamos una encuesta debemos organizar los datos que hemos obtenido. La información que se reúne en una encuesta se llama datos. Para ordenar todos los datos de una encuesta que una encuesta nos puede dar, podemos hacerlo a través de una tabla de conteo. Algunos en la literatura matemática le llaman tabla de frecuencia, ¿ya? Pero también en otros libros ustedes lo pueden encontrar como tabla de conteo. De hecho, en el texto de ustedes aparece como tabla de conteo. Fíjense que en los libros de sexto, séptimo y octavo aparece como tabla de frecuencia, ¿ya? Pero es lo mismo. Bien. Podemos hacerlo a través de una tabla de conteo, que es una forma de registrar los datos.
Entonces, el primer paso era hacer la encuesta, levantar esa información, luego hay que hacerse esa pregunta, ¿qué hago con esa información? Hay que organizarla. ¿Y dónde lo organizo? En una tabla de conteo. Bien, vamos a ir trabajando paso a paso, ¿ya? Así que vamos a hacer este repaso, de ahí lo vamos a ir comparando con el estudio del año pasado. Ejemplo de tabla de conteo. Aquí tenemos esta tabla de conteo que trata acerca de la asistencia a partidos deportivos en el año. Hay gente, una cantidad de gente que prefiere asistir a partidos de tenis, partidos de básquet, fútbol. Acá tenemos otra tabla de conteo, que es una tabla de conteo más numérica, ¿cierto? Acá se utilizan símbolos. Acerca del deporte preferido, después de la escuela, ¿ya? Centro deportivo, número de horas en que las luces están prendidas por semana, ¿ven? ¿Ven? Nosotros podemos elaborar estudios incluso de cosas que son como fuera de lo común. ¿Ya? Y estos son ejemplos de algunas tablas de conteo, tablas de horas. Bien, aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta la información que ahí aparece, ¿ya? Que puede actuar como simbología o alguna información adicional. Por ejemplo, aquí dice que cada triángulo corresponde a un voto, ¿cierto? Bien. Pregunta: ¿cuántos votos obtuvo la opción parque? 2, ¿cierto? ¿La opción cine? 4. Claro, nosotros eso lo determinamos gracias a la información que está acá abajo. Bien. Los gráficos. Acá hay un gráfico de barra, ¿cierto? Dice: los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. Entonces, aquí hay un ejemplo de un gráfico de barra que hace referencia a películas preferidas, ¿ya? Y hay un ejemplo. De hecho, a este gráfico le faltan algunas cosas. ¿Qué le faltará? ¿A qué corresponde esta información que está acá? La película. ¿Y esto que está acá, esta información? Este eje que se llama, puede ser cantidad de personas, ¿cierto? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, Los Pitufos, que de hecho, ¿cuántas personas prefieren 12. esa película? 12, ¿cierto? Thor, 16. Linterna Verde, 10. Crepúsculo, Sí, sí, ¿cierto? Ya, ahora si yo hiciera la siguiente pregunta: ¿cuál fue la película más preferida? ¿Cuál la Thor. ¿Y la menos preferida? Crepúsculo. Muy bien, ¿ya? Y esas son interpretaciones que nosotros podemos hacer a partir de un gráfico. Bien, ahora vamos a trabajar. Yo les voy a presentar paso a paso el estudio que nosotros realizamos el año pasado, de la misma temática que ustedes se llevaron para la clase pasada, que tiene que ver con la encuesta acerca de las líneas del Transantiago usada por los estudiantes de la escuela Luis Candami para trasladarse al establecimiento. Nosotros todos los años hacemos esta encuesta. Entonces, lo que vamos a hacer con la información que ustedes levantaron, vamos a ir completando el proceso paso a paso. Ya lo vamos a hacer todo en conjunto. Yo sé que aquí van a existir datos totalmente distintos en cuanto a la cantidad unos de otros. Los gráficos a lo mejor van a ser muy distintos a lo que yo les voy a presentar, porque cada uno levantó datos. Entonces, Luis no tiene los mismos datos que tiene Catalina, ni Miguel tiene los mismos datos que tiene Laura ni Kendra. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros al final, y el desafío que les voy a plantear, logremos sacar una interpretación de la comparación de los dos estudios. Es difícil. Sé que es difícil para ustedes que están en quinto, entonces, pero hay que esforzarse, ¿cierto? Bien. La encuesta. Esta es la encuesta que yo les entregué, que ustedes la aplicaron y que dice así. Dice: observa la siguiente encuesta y luego realiza las actividades propuestas. La encuesta era micros del Transantiago usada por los alumnos de la escuela de Caldán, que tiene que ver con el modo de trasladarse hacia el establecimiento. ¿Ya? Esto es del año 2016. Y ustedes me dicen: pero profesor, ¿sabe qué? Las líneas del Transantiago no son las mismas que tengo este año. ¿Por qué creen ustedes? Cambiaron la ruta, y eso significó que en nuestra comuna agregaran líneas, como por ejemplo la 214, que es de color azul, que hasta el primer semestre del año pasado, hasta septiembre, no existía por nuestras calles. ¿Ya? Por eso es que no se encuentra. Entonces esas son conclusiones. Yo creo que vamos a observar una gran diferencia en cuanto, porque existe una línea más, ¿cierto? En cuanto a la cantidad de elecciones de las líneas. Bien, esto fue lo que se presentó el año pasado. ¿Ya? De hecho, aquí tomé un ejemplo
se marcaron con X cada preferencia. ¿Ya? Desde entonces existía la B04V, la B04 y la B10, que eran los transportes más cercanos que tenía. Profe, ¿y la B21? ¿Por qué no sirve la B21? Porque no pasa por aquí. ¿Por dónde pasa la B21? Por allá. ¿Por qué calle? Por el hipódromo. Ah, no sé. Pero bueno, por ser Por la la calle hipódromo. principal. Claro, por... ¿Ah? Por el varón. No pasa por Barón la B21. La B23. Pasa por el La B23, que pasa por Nueva Delante, ¿cierto? Pasa por Reina María, ¿cierto? Se da una vuelta. Claro. Ya, pero el estudio que nosotros realizamos tiene que ver con las líneas que principalmente pasan frente a nuestro colegio, que son, y que hasta el año pasado eran, esta hoy día se han agregado otra más, ¿cierto? Bien. Bien. Ustedes hicieron la encuesta, ¿cierto? Sí. Ya, estamos ok. Siguiente paso. Organizar los datos. Entonces, el estudio del año pasado arrojó los siguientes resultados a nivel general del colegio. Usted lo va a hacer según su estudio, pero nosotros a nivel general del colegio arrojó lo siguiente: que en la línea B04V, 147 alumnos la utilizaban. La línea B04, 121 estudiantes la utilizaban. La B10, que pasa a 2 cuadras más allá, cerca donde vive Nicolás Carvajal, ¿cierto? 12 preferencias, 12 elecciones. Y 78 personas declararon no usar el Transantiago. Y eso es un dato que también nosotros tuvimos que agregar al estudio. ¿Por qué creen ustedes que puede existir 78 personas o estudiantes, compañeros de ustedes del colegio, que no usan el Transantiago? ¿Cuáles serían los factores que no utilizan? Nicolás, deme uno. Porque le queda cerca de la casa. Ya, eso es una interpretación, ¿cierto? Porque vive cerca. Luis, Un modo de transporte. utilizan otro medio de transporte. Ese es otro factor y esa es otra interpretación. Matías, porque les gusta caminar, perfecto, ¿cierto? Muy bien. ¿Se le ocurre otro, Francisca? Ninguno. ¿Nicolás? Ninguno. ¿Alguna otra interpretación de por qué la gente escogió quizás no usar el Transantiago? Yo puedo andar en bicicleta. Sí, sí, aceptable. ¿Sí? Le gusta son atletas y le gusta correr. Correcto. ¿Han visto compañeros corriendo por acá? Y yo Ya, entonces también lo vamos a sumar como dato, como información. Bien, por eso es que se usa esto. No usa líneas de transporte público. ¿Ya? Igual es un número bastante alto. ¿Ya? Que en total tiene que ver con la matrícula de nuestro colegio, que son 358 personas, y que es el universo. Nosotros el universo de estudio le llamamos al total de personas encuestadas. ¿Ya? Bien. Matías, por favor. ¿Ya? Luego de eso, nosotros hicimos un gráfico. Pero antes de pasar este paso, nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Entonces, yo sé que ustedes, con la información de este año, actualizada, completaron su encuesta, ¿cierto? ¿Cuántas personas había que encuestar? 30, ¿cierto? Porque tenemos un universo más o menos de 300 estudiantes, más o menos, ya para que sea algo significativo. ¿Ya? Ahora, si encuestaron 31 o 30, no hay problema. Ya también los vamos a tomar como parte del estudio. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente, usted va a tomar su encuesta y va a llevar esa información a la tabla de conteo. En la tabla de conteo debemos colocar ¿qué cosa? El total, ¿cierto? Hágalo rapidito. Si requiere ayuda, me levanta la mano, yo voy revisando. Sí, de esa encuesta. Freddy, ¿tiene algún problema, Freddy? Goma. Ahí está el compañero. Alguien me había necesitaba lápiz. ¿Tiene lápiz? Claro, se consiguió. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna duda? No creo que esto le resulte difícil. Yo sé que ustedes pueden. Recuerde que en la hoja de conteo al final se debe colocar
el total, ¿cierto? Oye, debes colocarlo en total. Si tú le encuentras la tienes. ¿Cuánto es el total de esa lista? No sé qué número te corresponde. Sí, ¿ves? Hay que arreglar ese asunto. ¿Ya qué, Andrés? Ya. Eso, Joaquín, lo hizo rápido. Bien. ¿Le resultó complicado? No. ¿Todo bien, Francisca? Ya. ¿Alejandra? ¿Pudo? Bien. Súper. Ya, si terminó las manitos sobre la mesa, eso me va a indicar a mí que usted ya culminó el primer paso. El segundo paso, porque el primero era la encuesta. El segundo era organizar los datos. Pregunta. ¿Quién no ha terminado? ¿Terminaron todos? Ya, Cristian, tenemos aquí. Miren que avancemos todos. Si tienen dudas, pregunten, no tengan miedo. Ustedes saben bien que yo contesto todas las preguntas, así que no va a haber problema. Siempre cuando nosotros realicemos algún estudio, a veces no es bueno hacer estudios de cosas que a lo mejor van a generar conflicto, como por ejemplo de qué equipo eres, ¿cierto? Ahora, si uno lo quiere hacer, lo puede hacer, pero la idea es generar cordialidad, que no sea una cosa en paz. ¿Ustedes saben qué equipo me gustaría? Según una encuesta, miren, el equipo más popular de Chile es eso, más grande, ¿cierto? ¿A alguien le gusta la U? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A alguien le gusta la selección? Eso, muy bien. Ya. Fue un espacio comercial. Bien, volvamos. ¿Ya? ¿Realizaron el conteo? Sí. Ya. ¿Y sacaron la cantidad total del universo de encuestados que ustedes realizaron? Ya. ¿Alguien le dio un número superior a 30? Sí, 31, 40. ¿Número? 31, 40. 42, 38, 33, 37, 32, 32. Perfecto. Me dio justo 30. ¿Perdón, cómo? Me dio justo 30. Punto 30. ¿Alguien le dio menos? Nicolás, toma. 43. ¿Alguien obtuvo menos de 30? Ya, o sea, todos cumplieron con el requisito. Bien. Siguiente paso. El gráfico. Ustedes tienen, ahí en sus materiales, cuidado con el movimiento, una hoja cuadricular. ¿Ya? Me hubiese encantado hacerlo con porcentaje, pero esto lleva un proceso más largo, pero si lo vamos a hacer posteriormente. Solamente vamos a trabajar con las cantidades. Acuérdense que nosotros lleguemos a un acuerdo. A mí me gusta tomar acuerdos con ustedes. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Perfecto. Entonces, está solamente la hoja cuadriculada y nosotros deberíamos completar con la información que corresponde y elaborar el gráfico según la cantidad de elecciones que usted obtuvo en la tabla de conteo. Yo creo que la tabla de conteo le va a ayudar a usted a realizar el gráfico. ¿Lo puede hacer? Sí. Ya, yo voy a ir supervisando los puestos para que usted lo haga. ¿Ya? Bueno, hágalo rápido. ¿Ya? De barra, tiene que ser un gráfico de barra. Yo sé que usted sabe, así que quiero que me demuestre que usted sabe. Exacto. O sea, ¿nosotros de qué número deberíamos comenzar un gráfico? Ya, este es un X, ¿cierto? Acuérdense de agregar la información correspondiente al eje. ¿Qué información, a qué corresponde este eje? ¿Qué información es la que contiene este eje? Cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. ¿Y acá abajo? Las micro, dicen. Ya, perfecto. O las líneas de Transantiago. Este es el estudio del año pasado. Y lo vamos a comparar con el que tiene usted. ¿Ya? ¿Se da gracia? Las divisiones las podemos hacer según lo que yo estime. La idea es que quede grande, que sea notorio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el estudio del año pasado nosotros lo realizamos de la separación de la leche, lo hicimos de 20 en 20, ¿cierto? Usted lo puede hacer de 3 en 3, de 5 en 5. Claro, como usted más le acomode. Sacamos uno, ¿sí?
¿Tiene? Ahora, si usted no tiene lápiz de color, hágalo con el lápiz de mina, pinte la barra, importante que eso quede marcado, ¿ya? Vamos, Brian. Estaba aquí. Bien. Tú vas a la barra afuera. ¿Ya? Mira, muestra. Muy bien, Laura, muy bien. Eso no es limpiar afuera, ¿no? Tener que ver el gráfico afuera. Muy bien, Jessy. Vamos, Freddy. Vamos, Benítez. Por acá. Bien. Trata de que eso esté fuera. ¿Ya? Puedes partir de ahí, ¿no? Y de ahí comenzar a graduar. ¿Todo bien, muchachos? Si tienen dudas, avísenme. Yo de todas maneras voy puesto por puesto. Voy para allá afuera. Dígame. Sí, no hay problema. Eso usted lo determina. Sí, pero acuérdense que el gráfico hay que hacerlo en base a eso. ¿Ya? Con eso es dado. Entonces, abajo puedes colocar la primera línea, que en este caso sería V y la cantidad. Y te acercas a la cantidad. ¿Ya? Para que después puedas realizar la comparación. Vamos a ver. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso mencioné que si no tiene lápices de colores, por último, como último recurso, márquelo con el lápiz gráfico. Ya no hay problema. El tema es que se note la diferencia entre un dato y el otro. Vamos, Freddy. Dígame. Exactamente. Si usted quiere hacerlo, no hay ningún problema. Kendra, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, Laura. Muy bien. La vez 0 de 10. ¿Cuánta elección tiene aquí? Sí. Perfecto. Muy bien, Francisco. Muy bien, Alejandro. Alfredo. Más bien, hay que trasladar acá. ¿Tiene alguna duda aquí? Pregunte, si no hay problema. Cristian, ¿cómo va? ¿Tiene alguna duda? ¿Necesita ayuda o algo? Ya. Muy bien, Danae. Muy bien. Bien, Grayson. Vamos, Brian, vamos. Tú puedes. Trabajando súper.
Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Corroboró, comprobó que corresponden los datos de la pregunta? Bien. Perfecto. Bien. Le faltan dos cosas a ese gráfico. Unas cosas que se llaman leyenda, ¿ya? ¿Qué información? Si yo tengo datos aquí, ¿qué corresponden esos datos? Según tu información ahí. ¿Ya? Y los datos que corresponden a este eje. Ya, eso hay que agregarlo en el gráfico para que quede completo. ¿Cómo? Muy bien. Me faltan las otras líneas, ¿ya? No, está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, no estoy bien. Los gráficos por casualidad tienen título, ¿ya? Y ese título tiene que ver con el nombre del estudio. Y el nombre del estudio lo tienen en la encuesta, lo tienen en la tabla. Esto siempre va a estar presente, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Tampoco se le pasa. ¿Ah? Tampoco se le pasa. ¿Qué cosa? Se le faltaba la mesa. Ah, exactamente, ¿sí? Tiene que agregarlo también. La opción no usa también debemos agregarla, ¿ya? Nosotros el año pasado, como está acá, también lo agregamos. Y de hecho tuvo más opciones que algunas de nosotros. Profe, Sí. que todavía no teníamos Muy bien, muy bien. Profe, que todavía no teníamos paso. Ahí. Claro. Ahora tiene pase, ¿cierto? Así que hay que pagar. Nada de saltarse el torniquete ni nada por el asunto. Hay que pagar. Si no, no hay problema. Profe, salió malo. Profe, ahora me supo. No, está mal eso. Profe, pero que el mío salió malo. El mío también ¿Sí? salió malo y yo me supo por Ya. No, malo. Sí. Si quieres hacerlo, yo doy una escuela. ¿Perdón? ¿Todo bien? Ok. El mío más que Vamos apurándonos. Sé que hay muchos que ya terminaron. Están ajustando detalles. 10. ¿Perdón? Muy bien. Coloquen los datos. Eso corresponde a las líneas del plan Santiago. Esa es la cantidad de estudiantes. Y el estudio tiene un título. Igual que el del año pasado. ¿Ya? Vamos a venir. Muy bien. Eso es lo que me gusta del quinto, que siempre trabajan, pero súper. Les falta una capa de superhéroe, de super estudiante, ¿cierto? Como la que ocupo yo. ¿Has visto la capa que ocupo yo, la roja? Eso. Y el gorro. Yo soy Superman. Eso. Super estudiante. Joaquín. La capa de lectura. Profe, cuando estábamos puesto. La capa de la lectura. Sí, después está buena. Sí, la tengo todavía. Aún la uso con los más pequeñitos incluso. Sí. Sí. No son. Pero si con ustedes si lo que dicen. Poquito, pero no tengo. Pero para que sea algo matemático. Ah. Me parece que ya estamos casi listos. Vayan ajustando. Trabajamos varias cosas, no me acuerdo. Fue los deportes, el sabor del helado, esta misma, que fue parte del estudio que hicimos desde el colegio. Bueno, y estamos trabajando este ahora, así que hay bastante material para trabajar este contenido. Ya. Vamos a... Ahora viene lo importante, antes del desafío. Lo importante de cuando nosotros cumplimos todo este ciclo de estudio, que es bien básico lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que realizar interpretaciones. Matías, venite por favor. Tenemos que realizar interpretaciones de lo que nosotros tenemos visualizado, que es a través de un gráfico. Bien.
El estudio del año pasado generó interpretaciones que las realizamos nosotros como profesores. ¿Ya? De todo ese estudio, que de hecho ustedes nos cooperaron, porque el curso yo levanté esa información y la llevamos, la analizamos, la organizamos, la graficamos, que es lo que yo les estoy mostrando, pero también la interpretamos. Y ese es el objetivo de hoy día, ¿no? Leer e interpretar tablas y gráficos de bar. Entonces, ya la tabla, sabemos interpretarla, ahora hay que ver bien el gráfico y profundizar más aún. Yo les voy a mostrar la interpretación que nosotros como profesores realizamos este estudio del año pasado. Entonces, pues sigue. Pongan atención a esto. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes ahora? Algunas interpretaciones y datos importantes. Primero, el universo total de estudiantes de este estudio son 358 estudiantes. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? ¿Cómo interpreto eso? ¿De dónde saqué ese dato? Luis. De la encuesta realizada, ¿cierto? Nosotros contamos todo, contabilizamos la cantidad de estudiantes encuestados y fueron 358, que fue lo que utilizamos en el estudio que tuvimos. De los cuales 280 estudiantes usan el Transantiago. ¿De dónde salió ese dato? Si yo miro el gráfico, ¿de dónde aparece ese dato? O la tabla de datos, porque cualquiera de los dos me puede servir para interpretar información. Liz. Ya, muy bien. Y los 200, ese número, 280 estudiantes, ¿de dónde aparece? Alejandra. Sacando el no usan y solo poniendo los que sí usan. Exactamente, muy bien, Alejandra. Claro, ese número, esa cantidad aparece de los estudiantes que utilizaron B04V, B04 y B10, que son las líneas de transporte que el año pasado sí transitaban por afuera de nuestro colegio. Descontando del total los que no usan, porque la encuesta aborda sobre las líneas que se usan. ¿Cierto? Bien. Sigamos. La línea de transporte más utilizada es... No. B04V con 147 estudiantes. Vamos al gráfico. Esta es la más utilizada, ¿cierto? Siguiente interpretación. La línea de transporte menos utilizada es con 2 estudiantes. Son pocos los estudiantes que utilizan la línea B10. ¿Y esto? ¿Por qué creen ustedes que son pocos? ¿Alguien tiene algún factor que puede explicar esto? ¿Ven? ¿Ya? ¿Ya? Claro. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene otro factor? Pista. Alejandra, antes de dar la pista yo. Claro, va por ahí. Los alumnos que son de otras comunas utilizan esa línea de transporte porque precisamente la B10 no parte en esta comuna, sino que parte, su punto de origen o de partida es el Molplaza. ¿Ya? Entonces, claro, las otras líneas van a ser cortijos, pero la B10 viene desde otra comuna, que sería en este caso Quilico. La 201 da los Parte de San Bernardo y... En este ejemplo se interpretan los datos de la siguiente manera. El día viernes se vendieron 15 productos y lo observamos en la barra de color amarillo. El día sábado se vendieron 25 productos y lo observamos en la barra de color azul. Recuerda, el mayor valor tendrá una barra más grande que las demás, como lo vemos en nuestros dos ejemplos. Recuerda, el menor valor tendrá una barra más pequeña que las demás. Bien. Estamos concluyendo la clase, así que espero que les haya gustado.
Vamos a hacer una lluvia de ideas rápida. El primer concepto que se venga a la cabeza, que te quedó en la clase. Concepto de la clase, cualquiera. Cualquiera que hemos visto, rápido. Vamos, hay que echar a andar la mente. Que aumentaron la Ya, una palabra que te quedó en la clase, rápido. ¿Cómo? Concepto. Tabla de conteo. Línea entre Santiago. Un concepto de la clase que te quedó. Vuelvo a ti. ¿Ah? Gráficos. Matías Benítez. Cantidad de estudiantes. Muy bien. Encuesta. Tabla de datos. ¿Ah? La escuela. Tabla de conteo. Gráfico de barra. Cuestionario. Interpretar. Muy bien. Un concepto. Vuelvo a ti. Tabla de datos. Tabla de conteo. Danal. Gráfico de barras. Barras. Gráfico. ¿Ya le dijeron? Muy bien. Bueno, póngase de pie. Vamos a terminar la clase. Le va a parar al lado de tu compañero. De puesto, ahí donde estás. Y le va a pegar un pequeño pedazo con cariño. Le va a hacer así. Oye. Estoy contento que viniste hoy día a clase. Dígale a tu compañero, oye, estoy contento que viniste hoy día. No nada. Ya. Vamos a salir al recreo, así que espero que la clase no les haya gustado. Silencio, bajemos el nivel de ruido. Bajemos el nivel de ruido. Si les gustó la clase, aplausos.